como les decía, un poco en consonancia con lo que comentaba Giselle recién, el objetivo de proponer este espacio de intercambio y de debate tiene que ver bueno, pensar entre todos las distintas estrategias que se pueden llevar a cabo ante este nuevo escenario de pandemia, ante esta nueva normalidad que se nos impone. Entonces, un poquito la idea es brindar diferentes charlas que van a tener un enfoque multidisciplinar, ¿sí? Van a abarcar distintos segmentos de la actividad turística, ¿sí? Vamos a tener hasta el 30 de junio el desarrollo de estos 5 encuentros, siempre en la misma franja horaria, los días martes, siempre de 19 a 20 horas. Y bueno, y siempre con el foco en tratar de brindar distintas acciones de valor agregado que permitan generar diferentes estrategias a los agentes del sector turístico frente a los nuevos desafíos que nos impone este nuevo escenario. Es un poquito para dar una idea de por qué estamos acá, como decía. Bueno, para presentar a los oradores que vamos a tener hoy vamos a tener 2 presentaciones. Voy a presentar primero a los 2 oradores para después darle la palabra a ellos para cederles el espacio y que puedan desarrollar sus presentaciones en forma consecutiva y sin interrupciones. La primera presentación va a estar a cargo de la magíster Mariana Stachuk. Ella es magíster en Executive Hotel Management, licenciada en Turismo, docente e investigadora UADE, speaker, consultora en tercer eslabón, empresa dedicada al asesoramiento y capacitación en el sector turístico. Por otro lado, vamos a tener una segunda presentación que va a estar a cargo del licenciado Osvaldo Torres Cruz. Él es bioquímico, licenciado en neurociencia, director de hotelería de la experiencia, consultora en hospitalidad, especializada en neurohotelería, aplicando su formación en las neurociencias. Actualmente se encuentra desarrollando su trabajo en hoteles y universidades de Cuba, Jamaica, Panamá, Perú, República Dominicana, México, Chile y Argentina. Así que sin más preámbulo, les doy el espacio a Mariana para que pueda iniciar su presentación. Mariana. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me pueden ver? Vamos a sacar este fondo virtual porque me parece que un poco extraño, ¿no? Qué bárbaro estos nuevos escenarios con nuestras nuevas máscaras, con nuestros nuevos uniformes, y queríamos dar la presentación desde este espacio, ¿no? Donde vamos a empezar a trabajar ahora, teniendo estas caras, o sabiendo quiénes somos del otro lado, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias por este tiempo, por este espacio, y esperamos poder compartir con ustedes estas experiencias. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla para que empecemos a trabajar un poquito. No sé si me escuchan bien. Se los voy a agradecer si me confirman. Sí, Marian, se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces. Sí. Bien, ahí voy con la pantalla y me dicen si estamos bien aquí. Perfecto. Estamos ya en nuestra primera pantalla para comenzar. Impecable, genial. Bueno, la incertidumbre frente a nuestro próximo primer viaje. En primera instancia, lo que los voy a invitar es a viajar un poquito, ya un poco con nuestra mente, ¿sí? Empezar a ver nuestros futuros espacios donde vamos a poder estar vacacionando, viajando por trabajo, a tener nuestro espacio de ocio, ¿no? No sé si alguno de ustedes se lo empezó a plantear,
Obvio que estamos desde el espacio de hoteleros, en su mayoría, por lo que he visto, pero también tomamos vacaciones. Teniendo en cuenta esta situación de nuestro próximo primer viaje, surgen un montón de dudas, ¿no? Y tenemos dos escenarios. El escenario que teníamos al principio, antes de marzo 2020, que era el que más conocíamos siendo turistas, que cuando nos preguntábamos dónde íbamos a viajar, lo único que teníamos que preguntarnos era en qué fecha íbamos a viajar, cuánto tiempo íbamos a estar viajando, a qué lugar podíamos ir, qué tipo de alojamiento podíamos tener, cómo íbamos a viajar, a través de qué medios, ¿sí? Qué presupuesto teníamos, cómo lo podíamos pagar, con quiénes íbamos a viajar o quiénes iban a ser nuestros acompañantes. Todas estas preguntas que nos hacíamos tenían una fácil respuesta, porque conocíamos de los escenarios en los que estábamos hablando. Conocíamos cuáles eran las posibilidades de nuestros viajes, si podía ser en verano o en invierno, según nuestras posibilidades de tomarnos vacaciones. Quizás el único inconveniente que podríamos llegar a tener anteriormente tenía que ver con que si nuestras fechas coincidían con las fechas de algún compañero y quizás ahí pudieran decirnos que no. Y así un montón de estas situaciones en las que vamos nombrando. Pero todas tenían una posible respuesta. Y en base a eso nosotros podíamos planificar nuestras vacaciones. En cambio ahora, no sé si llegan a ver un recuadro sobre la izquierda que quiero viajar. Ahí vamos. Ahora nos encontramos con este próximo primer viaje con un montón de preguntas que nos hacemos y que en realidad no todas tienen una respuesta 100% segura. ¿Cuándo podremos viajar? Tenemos una fecha estimada, algunos dicen septiembre, otros dicen octubre, esto hablando de Argentina. Si hablamos de lo que está pasando en Europa, sabemos que la tendencia es de que ahora ya a partir del 1 de abril, al 1 de julio, se empiezan a abrir todos los espacios turísticos, al menos en España. Bueno, acá en Argentina tenemos el ejemplo de Jujuy, pero bueno, hay que seguir analizando un poco más. ¿A dónde iremos? ¿Qué espacio podremos recorrer? ¿No? ¿Qué tanto podremos llegar? ¿Qué tan lejos podremos llegar? ¿O solamente podremos vacacionar en nuestro sector? ¿Con quiénes podremos viajar? ¿Cuántas personas? ¿Dónde nos vamos a alojar? ¿Una cabaña, un hotel? ¿Qué será lo más conveniente basado en toda esta situación que estamos viviendo? ¿Dónde comeremos? ¿Tendrán los protocolos correspondientes? ¿Qué actividades haremos? Y acá tenemos un montón de dudas y consultas que algunas podemos parcialmente responder. Si seguimos un poco más, en este caso vamos a ver el próximo primer viaje, pero desde un espacio de realidad en la que vivimos antes de marzo del 2020, donde estamos hablando acá de los hoteleros. Los hoteleros nos hacíamos determinadas preguntas, hoteleros, cabañeros, personal que alquilan sus propios departamentos, todos los que trabajamos en turismo, teníamos ciertas dudas, pero teníamos estadísticas que nos ayudaban de alguna forma a poder saber dónde estábamos parados. Hablábamos de qué cantidad de ingresos tenemos o qué cantidad de egresos podemos llegar a tener en un día, en una semana, y de esa manera ir manejando nuestro establecimiento. Qué cantidad de huéspedes iban a llegar a nuestro establecimiento para poder contemplar si los recursos que teníamos eran los correctos. ¿Cuál era nuestro porcentaje de ocupación proyectada? Y en base a esto manejar nuestras tarifas, ¿sí? Y manejar también así nuestros recursos humanos, si en el caso de que necesitaran vacaciones o no, si teníamos que hacer algún tipo de refuerzo. Teníamos algún tipo de información. Posibles consumos. También conociendo a estos huéspedes que podían llegar a venir, sabíamos de qué podíamos esperar que ellos solicitaran. Necesidades y requerimientos, las básicas. Sabemos que el alojamiento lo que ofrece como necesidad básica es ofrecer un lugar de descanso, que puede estar acompañado de alimentos y bebidas, que puede estar acompañado de algo tan básico como un desayuno, que después tenemos variedades de desayunos,
hasta las casas de alquiler empezaron a incluir esto de los desayunos secos, también para poder ofrecer un servicio diferencial. ¿Y qué requerimientos podrían llegar a tener? Y algunos te podían pedir vista a la playa o vista a las montañas, piso alto, piso bajo, habitaciones con cama matrimoniales, o también habitación en base doble, pero 2 camas, algún tipo de almohada especial, algún requerimiento especial porque venían con niños. Entonces, como que de alguna forma nosotros ya sabíamos, según este tipo de huésped, cuáles eran los requerimientos que teníamos. Y en base a todos estos números y hasta todas estas estadísticas que teníamos que formular la cantidad de recursos humanos y conocer así cuál es el perfil de nuestros empleados para poder asistir a nuestros huéspedes. Hasta acá, voy siendo clara porque quizás yo voy hablando muy rápido y no me doy cuenta. Giselle, ¿me podés ayudar? Perfecto, Mariana, perfecto, como siempre. Siga. Gracias, muy amable. Sigo entonces. Y ahora tenemos esta parte. Primer próximo viaje, nosotros como hoteleros. ¿Cuántos ingresos y cuántas salidas tendremos? ¿Lo pensaron? Sí, muchas veces seguro. Y muchas veces se piensan cómo reformular su propio espacio. ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros establecimientos, si estamos llegando a un lugar totalmente incierto? ¿Sí? ¿Cuántos huéspedes tendremos? ¿Vendrán familias? ¿Vendrán grupos de amigos? ¿Vendrán individuales? ¿Tendremos huéspedes que estén viajando, estos viajeros que antes nos acompañaban? ¿Continuarán los viajes? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál será mi ingreso? Más que importante en esta etapa. ¿Cuál será mi ganancia? ¿Llegaré a obtener alguna ganancia? Con lo que tengamos de tarifa, ¿podremos llegar a aguantar y pagar todo lo que tenemos que pagar de nuestra pequeña empresa, de mi empresa familiar? ¿Qué protocolos tengo que usar? Todo el mundo habla de protocolos. ¿Y yo qué protocolo tengo que usar? Si el que estoy viendo que me ofrece la OMT, la Organización Mundial de Turismo, me piden cosas que yo no tengo el presupuesto para poder pagar. ¿Sí? O la Secretaría de Turismo también está ofreciendo nuevos protocolos. Y si veo que en España también hay otros nuevos protocolos, ¿pero qué voy a usar yo en mi lugar? ¿Con qué puedo contar? ¿Qué es lo que mis huéspedes van a valorar y van a apreciar? Entonces, desde este espacio es donde nos preguntamos. Y más allá de todo eso, ¿serán efectivos? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántas preguntas? Y si se fijan, hay entre los signos de pregunta, en el antes, también tenemos unas preguntas y tenemos un signo de admiración, porque antes teníamos la posibilidad de resolverlo. Hoy nos damos la cabeza con ese signo de pregunta, porque hasta ahora no podemos encontrar algo o una respuesta que sea 100% segura. Y los dejo 30 segundos pensando. Y acá nos vamos al siguiente slide. La gran pregunta de la charla de hoy. Incertidumbre. Pensaba lo que era la incertidumbre, tenía más o menos idea de lo que era la incertidumbre, pero digo, vamos a ser académicos, así que fuimos a la Real Academia Española a buscar el significado de incertidumbre. Que lo que dice acá está compuesta por el prefijo in, prefijo de negación, ¿sí? Y certidumbre, que deriva etimológicamente del latín certitudinis. Algo un poco más bajado a nuestra realidad y con la que vamos a convivir un poco más seguido y que tiene que ver con nuestro vocablo, dice todo estado de duda puede denominarse como una incertidumbre. ¿Quién de ustedes está en este momento viviendo un estado de dudas? No los puedo ver, pero puedo asegurarles que debe haber un 99% que está levantando la mano, y yo me incluyo. Este espacio de incertidumbre, de duda, ¿para dónde vamos a salir? Y tenemos un signo del opuesto. Lo opuesto dice,
certeza, que es el conocimiento claro y seguro de algo. Qué gran palabra, ¿no? Certeza, el conocimiento claro y seguro de algo. ¿De qué tienen certeza ustedes? ¿Se lo preguntaron? ¿O solamente por ahora estamos en este espacio de incertidumbre, este con negación? Y acá puedo asegurar que hay un 99% de todos ustedes que no están en ese espacio de negación, como dice incertidumbre. Sí están en un estado de duda, pero están hoy acá, en estas charlas, en la charla de la semana pasada, acompañándonos y acompañándose ustedes para ver si podemos llegar a sacar estas dudas que tenemos. Para sacarnos una duda, lo más seguro va a tener que ver con que vayamos a las certezas. ¿Qué certezas tenemos hoy? ¿Y qué es lo que me va a ayudar a pararme en un lugar positivo? ¿Qué certeza tengo hoy? Primero, la necesidad de viajar por trabajo. Sabemos que mucha gente viaja por trabajo y que parte de nuestros huéspedes son viajeros. Entonces acá vamos a tener huéspedes. Quizás cambie su modalidad, pero los huéspedes van a seguir estando. Algo más importante que todos, deseo de viajar sigue latente. Todos ustedes siguen con ganas de viajar, como yo, como todas las personas que estamos alrededor. ¿Cuándo lo haremos? Todavía no lo sabemos, pero sí, nuestro deseo de viajar sigue estando. La necesidad de tiempo de ocio. Es un derecho que adquirimos el tiempo de ocio y también tenemos la necesidad de descansar. Sea un viaje largo, un viaje corto, un viaje de muchos días o de pocos, pero necesitamos ese espacio para relajar nuestra mente, para desenchufarnos de nuestra tarea diaria laboral y poder volver a comenzar otra vez, de energizarnos. Así que eso va a seguir estando. Un nuevo público. Sí, ¿por qué no un nuevo público? Porque vamos a tener un público quizás que no estamos acostumbrados a tener, pensándolo ya en esta primera etapa, en donde no sabemos qué tan lejos vamos a poder viajar. Entonces, el que no puede viajar lejos va a tener que viajar cerca, y quizás el que venga a mi establecimiento sea mi vecino, porque no pueda tomarse un avión, o porque elija no tomarse un avión, y decida tomar sus vacaciones en un espacio local. ¿Qué necesidades va a tener ahora este nuevo público? ¿Las conocemos? Otro tema importante, efecto COVID-19. No me gusta hablar del post-COVID-19. ¿Por qué? Porque no va a haber un post-COVID. Ya vamos a convivir con el COVID-19. ¿Cómo vamos a hacer para convivir con este efecto COVID-19? Acá tendremos que ver cada uno de nosotros de qué manera vamos a poder tomar los protocolos y cómo vamos a convivir con esto. No temerle, no tener una incertidumbre frente a esto, sí saber qué cosas tenemos a nuestro favor, qué protocolos, qué herramientas tenemos hoy por hoy a disposición para poder convivir con este efecto COVID-19. ¿Qué otra certeza? Necesidad de recrearnos, totalmente. Yo conozco cómo es en mi hotel, conozco cómo eran mis clientes hasta marzo 2020. Ahora no sé cómo va a ser. Entonces tengo la necesidad de recrearme, mi certeza 100%. Otra certeza, como lo estoy repitiendo, todo lo conocido hasta marzo 2020. Los procedimientos de limpieza, los tiempos que la mucama llevaba en limpiar una habitación en marzo 2020, que no van a ser los mismos de ahora. Y desde acá, todo lo que corresponda a mi establecimiento hotelero. ¿Qué otra cosa también tengo certeza? De que hay protocolos de sanidad, pero yo voy a necesitar adaptarlos a mi hotel, a mi establecimiento de alojamiento, ¿sí? A mi producto de alojamiento. ¿De qué manera puedo adaptarlo? Y algo de lo que a veces no se está hablando, y es más que importante, y de esto estoy 100% segura, de que existen personas asintomáticas a este virus. Por lo tanto, no podemos decir que somos free COVID.
no podemos decir que estamos libres del COVID, porque al tener personas asintomáticas, por más que tomemos la mayor cantidad de protocolos posibles, no lo vamos a poder de alguna forma contemplar y sostener y garantizar el free COVID. ¿Tenemos alguna duda hasta acá antes de pasar a la parte de incertidumbre? Avanti, avanti. Todos dicen que Muchas no, que gracias. no. Perfecto, Bien, adelante. genial. Estaba en un espacio de incertidumbre. Como no puedo ver sus chats, estoy en este espacio. Muchas gracias a todos por seguirme y por seguir estando ahí. Ahora, nos encontramos con otra parte, la parte que no nos gusta a ninguno de nosotros. Pero como estamos en un espacio positivo, no en el in de negativo, vamos a preguntarnos, ¿cuándo será el día de la reapertura? ¿Cuándo llegará ese día? Más o menos tenemos una fecha estipulada, pero aunque todavía no lo sabemos exactamente cuándo. ¿Cuántos huéspedes tendremos? Y la verdad que no sabría decirles. Todo dependerá de cómo empiece a activarse esta rueda de lo que es el turismo y cuántas personas se animen a empezar a viajar. ¿Quiénes van a ser los que van a decidir viajar y de qué manera van a decidir viajar? ¿A qué precio podremos vender? No sabría tampoco decirles, porque podemos decir sí, cuál era la tarifa que teníamos anteriormente, pero ahora, ¿qué precio vamos a poder vender nuestro producto? Y de alguna manera lo va a tener que marcar el cliente, porque nosotros vamos a poder sacar nuestros costos, vamos a poder establecer una tarifa, pero hay que ver cuál es la valoración que le da ese cliente o ese huésped que nosotros tenemos para poder poner ese valor a mi tarifa. ¿Cuáles serán los riesgos que vamos a tener? El primer riesgo certero que tenemos es el asintomático. Los otros tendremos que ver en base a la responsabilidad y el compromiso que cada uno de nosotros tomemos, por más que nosotros nos capacitemos y estemos al tanto de cuáles podrían llegar a ser. ¿Qué pasará con el personal? ¿El personal va a querer seguir trabajando? ¿De qué manera va a querer seguir trabajando? ¿Cuál va a ser el ambiente de trabajo que nosotros vamos a poder ofrecer? Y acá también nos vamos a tener que recrearnos. ¿Cómo voy a implementar los protocolos? De vuelta, están los protocolos. Ahora, para mi tipo de establecimiento, ¿cuáles serán los más adecuados? Es necesario quizás que tenga una cámara donde pasen y me lean la temperatura, si yo solamente tengo 10 huéspedes, hacer una inversión para eso, o como dijeron en la clase pasada, inviertan en 10 termómetros. Vamos a tener que empezar a analizar de lo que los protocolos nos piden, nuestros presupuestos y nuestro tipo de alojamiento para poder empezar a implementarlos. ¿Sí? Y algo que me queda por acá, no lo puedo ver, ¿cuáles serán las necesidades de mi huésped? ¿Se las preguntaron? ¿Cuáles serán las nuevas necesidades de mis huéspedes? Yo puedo asumir cuáles son, pero ¿serán esas? Continuamos un poquitito más. Y acá nos encontramos otra vez con la incertidumbre. Voy a repetir un poco las preguntas anteriores, ¿sí? En la incertidumbre estamos en este espacio que recién analizamos. ¿Cuándo será el día de reapertura? ¿Cuántos huéspedes tendremos? ¿A qué precio podremos vender? ¿Cuáles serán los riesgos? ¿Qué pasará con el personal? ¿Cómo voy a implementar los protocolos? ¿Y cuáles serán las necesidades de este nuevo huésped? Y si se fijan ahí, por debajo tenemos, o arriba si vamos, nos encontramos con dos caritas o dos siluetas de cabezas. Por un lado una pregunta en rojo y por el otro lado una respuesta en verde, una certeza. Una certeza. La certeza va a tener que ver con la información que yo pueda recabar y acomodarla o adaptarla a mi propio establecimiento. Las capacitaciones que pueda ir tomando y de qué manera eso lo puedo aplicar a mi establecimiento. Estos espacios que se generan en estas charlas gratuitas o generarlas ustedes dentro de sus propias regiones, intercambio de información, ¿con quién? Con mi equipo de trabajo,
con las personas que tomamos las decisiones finales dentro de mi establecimiento, con mis empleados, con mis proveedores. ¿En qué lugar estamos cada uno de nosotros? ¿Qué otra certeza? Una actitud abierta al cambio. No estamos parados en la de negatividad de la certidumbre. Estamos parados en la parte positiva, ¿sí? En la actitud abierta al cambio. Y algo que he resaltado, que es el huésped habitué como asesor para rediseñarme. Como por un lado les dije que una de las certezas más importantes que tenemos que tener hoy por hoy es la persona asintomática, como también por el otro lado, que quien me va a ayudar más a rediseñarme va a tener que ver con mi huésped habitué. En este espacio, que estamos en una simil pausa, lo que tengo que hacer es contactarme con mis huéspedes habitués, preguntarles a ellos cómo ven sus próximos viajes. Y de esa manera lo que hago yo es achicar la brecha entre la incertidumbre y la certeza. De esta forma voy a buscar poder estar en un espacio donde pueda empezar a proyectarme. El huésped habitué es el que conoce mi establecimiento, es el que conoce a mi personal, es el que conoce qué le puedo brindar. Y él es el que me va a ayudar de alguna manera a empezar a delinearme otra vez. Quizás ese huésped no vaya a elegirme otra vez porque, no sé, está en el norte y yo estoy en el sur. Y hoy en esta primera etapa no pueda viajar, porque va a tener que hacerlo en un espacio más reducido de distancia, pero sí me va a dar la idea de cómo me ven los posibles futuros clientes. Perdón, Marian, primer aviso Sí. de tiempo. Ay, ya empezamos, ya estamos, gracias, muy amable. Entonces, en esta etapa, tener en cuenta que el huésped habitué es mi asesor en primera instancia, ¿sí? Tener en cuenta también esto, que con esto creamos una fidelización. Los lazos de fidelización que generamos en base a esta relación de persona a persona son mucho más valiosos que la acumulación de puntos que te pueden llegar a dar las grandes cadenas hoteleras. Trabajemos con quienes nos conocen y a quienes nosotros tenemos una mejor llegada. Sigan viendo los pequeños dibujitos, ¿no? Debajo nos encontramos con un signo de interrogación en rojo, pero una persona sentada, leyendo, informándose, buscando nuevas formas de readaptarse. Y si nos vamos al margen derecho inferior, nos encontramos también con un signo de pregunta, pero nos encontramos con hojas, con verdes, con el aire que podemos respirar en esto de poder hablar con el otro y que me ayude a rediseñarme. Una de las últimas slides, con esto cierro, ¿sí? 2 escenarios nos esperan. Uno es un escenario impredecible, donde los resultados son predecibles. Y el 2 es un escenario predecible, donde los resultados son impredecibles. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer escenario, donde todo es impredecible, yo estoy parado desde el espacio de la incertidumbre. Si sigo parado en mi espacio de la incertidumbre, ¿cuáles van a ser estos resultados? Totalmente predecibles. No sé a dónde voy a salir, no sé cómo resolver las cosas y por lo tanto los resultados no van a ser lo que yo estoy buscando, no van a estar alineados a mi objetivo. Si vamos al segundo escenario, al escenario predecible, me para desde el espacio de la certeza, desde el espacio de donde yo estoy investigando de qué manera puedo estar 100% seguro parado. Y acá tenemos esto, los resultados son impredecibles. ¿Qué quiero decir? Que una vez que se abran las puertas, yo voy a tener un bagaje de información que puedo llegar a resolver diferentes situaciones que se me puedan aparecer como resultados o como situaciones impredecibles que quizás sean hechos extraordinarios, pero que a mí mismo me asombre lo que está ocurriendo. Así que mi pregunta es hacia cada uno de ustedes. ¿En qué escenario quieren estar parados? Y acá les muestro algo.
hay un telón con una luz que ya se empezó a ver. En cualquier momento esto se va a abrir. Cada uno de nosotros tenemos nuestro escenario, nuestros nuevos escenarios. Hay una audiencia del otro lado. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿En qué escenario queremos estar parados? Y les dejo también otra reflexión. El turismo, o nosotros como turistólogos, como profesionales del turismo, una de las cosas por las cuales se nos destaca es por nuestra flexibilidad y por nuestra capacidad de adaptación. ¿Ustedes creen que no la tenemos, que no podemos afrontar estos nuevos escenarios? Cuidado, porque el telón ya se abre. Muchas gracias a todos. Buenísimo, Marian. Muchas gracias por tu presentación. Nos has dejado más dudas que certezas. Pero bueno, gran Ay, no me desafío. digas eso, por favor. Gran desafío. No, es un desafío de readaptación por delante para todos los segmentos del sector. Bueno, buenísimo. Cedemos el espacio a Osvaldo para que pueda brindarnos, compartirnos. Decime si dejé de compartir, creo que sí. Listo, ya estamos. Todavía no. Ahí sí. No he dejado de compartir, ¿sí? ¿Ya estamos? Bien, ahí perfecto. Sí. Bien. Osvaldo. Sí, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Todo tuyo. Vamos a ver la imagen. ¿Ahí me observan? Sí, se te ve, Osvaldo, perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta plática que vamos a tener con ustedes. Ante todo, agradezco a la consultora Tercer Eslabón por haberme invitado a compartir mis experiencias con todos ustedes. Quiero comentarles, ante todo, que yo estoy en Cancún. Estoy justo en una zona que es el centro. He tratado de aislarme lo más que pueda para evitar ruidos ambientales. Les pido disculpas si escuchan algún ruido que no es el más adecuado a esta transmisión. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar con, a ver si yo puedo compartir mi pantalla. Ok, me dice que no puedo compartir pantalla mientras el otro participante esté compartiendo. Entonces, vamos a ver si me pueden asistir acá. Mariana. Mariana. Estamos viendo tu pantalla, Mariana. Ok. Se quedó emocionada y se olvidó de salir. Está Chuck. Bueno, mientras tanto... Bueno, mientras avanzamos, ¿sí? Ok. Si me permiten. Bueno, como bien me presentaron, soy el licenciado Osvaldo Torres, soy el director de la consultora Hotelería de la Experiencia. Tenemos 12 años en el mercado, ofrecemos servicios de consultoría, de formación para empresas hoteleras, para escuelas de hotelería y para empresas de servicio a nivel internacional. Perdón, Osvaldo, ahí está, sí, ya veo, me parece que ya. Perfecto. Acá lo tenemos. Ahí estamos. Vamos a comenzar. ¿Se ve? ¿Pueden ver la pantalla? Ahí sí, estamos. Sí, se ve perfecto. Viendo perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Como les decía, tenemos ya 12 años de experiencia en el mercado. Como bien dijeron, trabajamos con diferentes destinos en el Caribe, en Centroamérica y en América del Sur. Afortunadamente, tengo una experiencia de 16 años en la hotelería, independientemente de mis estudios previos, y es ahí donde tuve el altísimo honor de conocer a Mariana Stasiuk. Fuimos compañeros de trabajo durante mucho tiempo. Y vamos a hablarles a ustedes en esta plática, que lo vamos a tratar de hacer lo más corto posible, en un tema que es bastante interesante, que es el funcionamiento del cerebro, y sobre todo explicar un poquito desde el punto de vista de las neurociencias lo que pasa con el cerebro cuando se enfrenta a la incertidumbre. Es decir, el tema de esta plática es incertidumbre del viajero desde el punto de vista de la neurohotelería, que es un concepto que yo he creado a nivel internacional, que es la aplicación de las neurociencias al servicio de la hotelería. ¿Sí?
Quiero empezar con una pregunta a todos ustedes. Pensemos en un evento vivido, ¿sí?, que hayamos clasificado como incierto, ¿sí? Y si pueden escribir rápido en el chat, ¿qué sintieron en ese momento? En que lo que ustedes hayan vivido lo hayan clasificado como una situación incierta. A ver. Abrimos el chat. Estoy esperando y te leo, ¿eh? Ansiedad, Sí, sí. angustia. Perfecto. Los primeros días de la cuarentena todo era incierto, dudas, estrés, mal humor, sorpresa, tristeza, inestabilidad, Excelente. dudas, preocupación, rabia, nervios, incertidumbre, Perfecto, qué interesante. ¿Sí? La mayoría... oportunidad, oportunidad, Oportunidad. muy buena palabra también, ¿no? Para Sí, este qué bueno. contexto. Sí, sí, claro. Angustia, bueno, esperanza, mi amigo Qué bien. Ernesto Quintar, cambio de paradigmas, Qué bueno. Carolina. Qué bueno sobre todo estos últimos sentimientos, ¿no? Que son un poquito, que se alejan un poquito a lo que la mayoría de los seres humanos sentimos, como ustedes pudieron expresar. Angustia, temor, miedo, tristeza, etcétera, etcétera. Yo, a diferencia de Mariana, me voy a quedar con el nasobuco, con la máscara. ¿Por qué me voy a quedar con esto? Porque esto es lo que los trabajadores, los hoteleros, van a experimentar a partir que se abran las puertas, ¿sí? Y créanme que yo estoy sintiendo acá una sensación de ahogo total, ¿sí? Porque no estoy acostumbrado, y con eso es que nosotros vamos a convivir a partir de este momento. Yo no puedo quitarme la máscara ni quitarme el nasobuco cuando esté frente a mis huéspedes. Entonces, ¿qué mejor para entender a los trabajadores, si ustedes como líderes, como dueños de sus hoteles, que ustedes vivir la experiencia, ¿sí?, que van a sentir ellos? Por eso voy a mantenerme con la máscara durante toda la plática que voy a tener con ustedes. Vamos a hablar un poco de la incertidumbre. Todos han leído, me imagino que han leído El Principito, ¿sí?, este libro que nos acompaña a muchos. Sí, fíjense qué interesante lo que nos decía su autor. Solo lo desconocido aterroriza al hombre, pero una vez que un hombre se ha enfrentado a lo desconocido, ese terror se convierte en lo conocido. Y vamos a ver por qué. Como bien ya habló Mariana acerca de la definición de incertidumbre, ¿sí? En la incertidumbre, en su definición encontramos desconocimiento acerca de una condición futura. Repito, desconocimiento acerca de una condición futura, pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos. Esto nos provoca inseguridad, estrés, ansiedad e incluso temor. ¿Sí? Muchas de las sensaciones que todos nosotros sentimos en un momento y que algunos continuamos sintiendo. Ahora, vamos a ver por qué sentimos esto, que hasta cierto modo es una respuesta normal de todos nosotros como seres humanos. Y aquí vamos a hablar un poquito del cerebro humano, ese órgano que sin lugar a dudas es uno de los más importantes con los cuales nosotros contamos, ¿sí? ¿Cuál es la función de nuestro cerebro? La función fundamental de nuestro cerebro es, ¿sí?, el mundo que nos rodea, poder analizarlo, ¿sí?, y poder adaptarnos a ese mundo. Es decir, todo lo que nos rodea, ¿sí?, entra al cerebro a través de estímulos por nuestros órganos sensoriales, y si vamos a hablar del contexto de un hotel, ese mundo que lo va a rodear al cerebro de nuestro cliente va a ser el producto, su servicio asociado y el hotelero. Dentro del cerebro ocurren toda una serie de procesos cerebrales, y lo que va a salir, el resultado de esos procesos cerebrales, es una conducta. Una conducta cuya función fundamental es adaptarse a ese medio externo. ¿Para qué? Para sobrevivir y para reproducirse. Las dos funciones fundamentales del cerebro humano: la sobrevivencia y la reproducción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos en estado de vigilia? Constantemente el cerebro se está preguntando: ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el placer? ¿Y cómo poder ahorrar energías? ¿Sí? Son tres preguntas básicas. Repito, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está el placer? ¿Sí? ¿Y cómo ahorrar energías?
Y vamos a ver qué va a pasar con estos clientes, ¿sí?, que van a llegar a nuestros establecimientos en este nuevo escenario, con un cerebro que ya sabemos que el mundo externo, todo lo que ellos se van a encontrar, lo van a procesar, ¿sí?, todo el producto, todo el servicio, y los hoteleros lo van a procesar en su interior, ¿sí?, para manifestar una conducta, ¿sí?, adaptativa con el objetivo de sobrevivir. ¿De acuerdo? Que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ¿cómo se produce esa respuesta del cerebro? Si ustedes pueden ver abajo, ¿sí?, nosotros tenemos una secuencia que va a responder un poco a cómo se produce esta respuesta del cerebro. Ustedes pueden ver que tenemos un estímulo, el estímulo del mundo exterior, ¿sí?, entra a través de nuestros órganos sensoriales, pasa por una estructura que tenemos en el cerebro que se llama tálamo, que es un centro que nuclea todos los estímulos, y a partir de ahí puede tener dos vías fundamentales. Una vía que es rápida, que es la flecha roja. Esa vía rápida se comunica directamente con la amígdala es la estructura donde se producen nuestras emociones, y se transmite una respuesta, ¿sí? Una respuesta que es súper rápida, una respuesta que es visceral. Ahí no existe ningún proceso racional. Digamos que esta es la vía rápida o la vía, digamos, caliente. Esto es pensar con la cabeza, caliente, como se conoce en el argot popular. Sin embargo, existe una segunda vía, que es el estímulo, pasa por el tálamo, como pueden ver, ¿sí?, sube al córtex. El córtex es toda la parte superior que tenemos nosotros en el cerebro, es la que nos hace seres humanos, la que nos diferencia de otras especies. Ahí hay un poquito más de análisis de ese estímulo, ¿sí?, para analizar el evento. Después pasa a la amígdala para analizar la emoción registrada con ese evento y dar una respuesta. ¿Esto les quedó claro? Porque a partir de ahí vamos a analizar todo el proceso de la incertidumbre. A ver, vamos a ver. Sí, ¿Sí? por ahora dicen que sí. Exacto. Perfecto. Seguimos entonces. A ver. No, todos que sí, vamos bien. Excelente. Entonces, vamos a esta vía que es la vía lenta. La vía donde nos tomamos cierto tiempo para reflexionar sobre ese estímulo. ¿De dónde sacamos el material reflexivo de ese estímulo? Como ustedes pueden ver abajo, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros escenarios pasados, de todo lo que vivimos. ¿Sí? Y entonces, frente a un estímulo, yo lo analizo, empiezo a buscar si hay algún otro estímulo que ya yo he vivido, ¿sí?, anteriormente, lo empiezo a comparar y empiezo a ver qué sale de esa comparación. ¿De acuerdo? Le pregunto a la amígdala, ¿ese estímulo te generó algún tipo de emocionalidad funcional o disfuncional? Y después sale la respuesta. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando nosotros tenemos memorias pasadas, experiencias pasadas, que han sido formadas por escenarios pasados, ya vividos, conocidos, entonces hay una certidumbre en la respuesta. La respuesta es más cierta, es más precisa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver esto en nuestro contexto como hoteleros. ¿Sí? ¿Cómo quedaba esto en los escenarios anteriores? ¿Sí? Los escenarios donde el huésped ya conocía a qué se iba a afrontar. ¿Sí? Incluso si era la primera vez que visitaba un hotel, no importa. Él tenía acceso a internet, buscaba comentarios de amigos que ya habían vivido ese escenario, que no era desconocido, que era conocido. Y por lo tanto, podía tomarse más tiempo a la hora de reaccionar, ¿sí? No irse por la vía rápida, ¿sí?, y tomar la vía lenta para analizar un poquito más su respuesta. Ahora, vamos a ver qué pasa con el nuevo escenario. Fíjense si notaron los cambios que hubo. ¿Sí? Vuelvo de nuevo. Fíjense los cambios impresionantes que van a haber en este nuevo escenario. ¿Sí? Hoteleros con una imagen diferentes,
¿sí? La estructura, el escenario como tal, ¿sí? Del hotel cambiado, ¿sí? Ciertos protocolos que ya antes no existían, que antes no existían, ahora me voy a encontrar con muchas cosas nuevas. Entonces, como es un nuevo escenario, no hay experiencias almacenadas para yo empezar a comparar esto que estoy viendo, ¿sí? Por ejemplo, esto que están viendo en mí, que van a ver a muchos hoteleros así, con la máscara, con los lentes, con el nasobuco, y eso cómo lo voy a evaluar. Entonces, es muy probable, y me gusta siempre hablar del escenario de la probabilidad, ¿sí? Es muy probable que en vez de responder con una vía lenta, nos vayamos con una vía rápida, ¿sí? Y sea una reacción visceral. Y muchas veces esas reacciones no son controladas por nosotros, por el simple hecho que no tenemos ninguna memoria almacenada anteriormente. ¿De acuerdo? Y esto es importante, porque lo que nosotros queremos tratar de provocar en nuestros clientes es la menor cantidad de incertidumbre. Que esto que nosotros estamos viendo ahora en esta plática, ¿sí? Ellos ya lo tengan como sistema de referencia cuando lleguen al hotel. Y vamos a ver dentro de un ratito cómo podemos nosotros trabajar en eso. Entonces, como ustedes pueden ver abajo, nuevo escenario, no hay experiencias almacenadas, entonces hay una incertidumbre en la respuesta. No sé qué hacer. Les traigo un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Sí? Aquellas personas que nunca han pasado por la situación, por la triste, ¿sí? Y desafortunada situación de ser asaltados. ¿Sí? Nosotros sabemos, conocemos, nos imaginamos, pero en el momento de nosotros pasar por esa situación, ¿sí? A veces, ¿sí? Podemos responder de una manera más racional. ¿Y qué le digo a la persona que me está asaltando? Toma todo, te entrego todo, mi llave, mi teléfono, porque la vida es más importante para mí. Pero ¿cuántas personas no han podido responder de esa manera un poco más racional, activando esa vía lenta, y se han defendido, sí, y han muerto quizás por un celular o por 20 pesos o 5 dólares o cualquier tipo de, de, de elemento? ¿Sí? Porque muchas veces esas personas no tenían la experiencia previa de qué hacer frente a una situación desconocida. Pues es muy probable que esto surja en nuestros clientes, en nuestras conductas de los clientes. ¿Sí? E incluso no solamente las conductas de los clientes, de nosotros los hoteleros, porque nos vamos a enfrentar también a este nuevo escenario frente a este cliente. El recepcionista por primera vez que va a estar, por ejemplo, con guantes detrás de una pantalla de plástico, prestando la atención a toda una serie de estímulos que antes no le prestaba la atención, qué toco, qué no toco, a qué distancia me coloco del cliente, cómo llega a ese cliente. Entonces, no sé cómo voy a reaccionar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, en 1920, este señor, Paul MacLean, ¿sí? Un médico, neurólogo, investigador, revolucionó la historia de la medicina al decir que el cerebro humano estaba formado por 3 partes fundamentales. Y es la teoría del cerebro triuno. ¿Sí? La primera parte es el cerebro del reptil, que es la primera parte del cerebro que se forma. ¿Sí? La segunda parte que recubre a ese cerebro de reptil es el cerebro mamífero o cerebro emocional, y la tercera parte es el cerebro humano o el neocórtex, que como ya les había dicho anteriormente, es la que nos diferencia como seres humanos. ¿Y por qué queremos explicar esto? Porque ese cerebro de reptil, ese primer cerebro que se forma en nosotros, tiene un rol súper importante, ¿sí? Y esa función, entre otras funciones, pero una de las funciones más importantes que tiene es precisamente que es el cerebro que va a evaluar un estímulo en peligro o beneficio, ¿sí? Y como yo les dije anteriormente, nuestro cerebro constantemente está buscando el peligro y está buscando el beneficio. Ahora, ¿para qué busca el peligro? ¿Sí? Para alejarse del peligro. ¿Y para qué busca el beneficio o el placer? Para acercarse al placer. Por eso,
Nos han dicho a todos nosotros, y más a los que trabajamos en la hotelería, que la primera impresión es la más importante, ¿sí o no? Porque la primera impresión es la primera evaluación que hace ese cerebro, sí, reptiliano. Y por eso es tan difícil revertir esa primera impresión. Por eso hacemos tanto hincapié en nuestras formaciones a los hoteleros de cómo crear una primera impresión que haya sido evaluada como placer y no como peligro. Entonces imagínense ahora cuántas primeras impresiones van a tener nuestros clientes de productos y servicios que ya había conocido en otro escenario, pero como cambiaron, son diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, ver una camarista como estoy yo. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sabemos. ¿Sí? No puedo predecirlo cómo va a reaccionar. Sí puedo llegar a conocer cómo va a reaccionar, pero estando ahí en el momento, observando su conducta. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo dije, y es importante para tenerlo en cuenta, dos tipos fundamentales de conducta: aceptación y aproximación a todo aquello que sea placer, a todo lo que me interesa y a todo lo que me va a generar seguridad. Seguridad física y seguridad emocional, porque estamos hablando mucho de la seguridad física, pero como siempre digo en mis formaciones, no podemos olvidar la seguridad emocional de nuestro cliente, que a veces, ¿sí?, juega un rol incluso más importante que la seguridad física, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, el rechazo o el distanciamiento a todo lo que no nos interesa y a todo lo que yo puedo clasificar como un peligro. Ahora bien, interesante es que en este nuevo escenario, la fuente fundamental de peligro, ¿sí?, es el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros somos los portadores del virus. Porque no va a haber virus si no hay ser humano, ¿sí?, que lo porte. Y por eso coincido con lo que decía Mariana, o sea, y lo habíamos hablado anteriormente, esto de hablar de escenarios libres de COVID es una técnica de marketing para llamar la atención. ¿Cuándo vamos a tener escenarios 100% libres de COVID? Cuando no haya un ser humano que sea portador del virus. Y eso va a tomar tiempo, esperemos que no tanto. Entonces, esto para mí es muy interesante porque antes el hotelero no representaba una posible fuente de peligro ni para el huésped, ni para mí como hotelero, mi compañero de trabajo. Y ahora sí es una posible fuente de peligro, es una posible fuente de contaminación, porque por mucho que yo limpie una superficie, si esa persona no sigue las normas de sanidad, ¿sí?, ¿quién me va a contagiar esa superficie? El ser humano. ¿De acuerdo? Y esto a mí me gustaría, y en todas las charlas que doy, hago énfasis, porque no podemos perder atención, y uno de los artículos recién que escribí, ¿sí?, hablaba de que la responsabilidad es la primera medida de sanitación que podemos tomar nosotros en un hotel, la responsabilidad del ser humano. Yo no hago nada con tener y limpiar y comprar todos los productos, ozono, luz ultravioleta, los productos químicos mejores del mundo, si después la persona estornuda. O no solo eso, fíjense qué interesante, que esto estaba debatiendo el otro día y estaba hablando con algunos colegas. Si yo mantengo mi careta, mantengo mi nasobuco, mantengo mis guantes, las 8 horas de trabajo, pero después me voy a mi casa y no sigo con las medidas de protección, al otro día ya puedo convertirme en una fuente de peligro para el huésped, para mis compañeros y para la empresa. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros como seres humanos en todos los escenarios donde vamos a estar, en el hotel, en nuestras casas, ¿sí?, es la mejor medida de poder nosotros lograr, ¿sí?, escenarios lo más seguros posible. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que la conducta del otro puede ser, ¿sí?, y miren, yo hablo de posibilidades porque es un escenario que es incierto. Hasta que no estemos en el escenario y veamos lo que va a pasar, estamos especulando, ¿sí?, estamos hablando sobre un posible,
¿sí? Es probable que la conducta de la otra persona esté en el foco, en el centro del foco atencional del cliente. ¿Qué está haciendo el recepcionista? Mantiene su careta, mantiene los medios de protección, se lava las manos, mantiene las distancias entre ellos mismos, ¿sí? Antes yo no le prestaba atención, yo estaba sentado en el lobby disfrutando de un trago, y no le prestaba atención a lo que estaban haciendo los otros seres humanos. Ahora es muy probable que sí, porque nosotros ya cambiamos el nivel de saliencia de nuestros estímulos. O quienes no salimos a la calle y ya sentimos un estornudo y enseguida miramos. O alguien tosiendo. O alguien que se me aproxima un poco. ¿Interesante o no? Porque nuestras fuentes de peligros, ¿sí?, han cambiado. ¿Sí? Entonces, hay que prestar atención a esto, ¿sí? Y una de las maneras que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros podemos crear un poco de certidumbre en todo este escenario que es incierto? Pues cumplir estrictamente con los protocolos de sanidad frente al cliente, ¿sí? O sea, que el cliente vea que constantemente nosotros estamos cumpliendo estos protocolos de sanidad. Se va a sentir un poco más seguro porque sabe que la fuente de peligro número uno, el portador del virus, ¿sí?, está haciendo lo que debe de hacer, lo que tiene que hacer para no ser un agente contaminante. Estar informado de todas las medidas de protección que se hayan tomado. Bien formado, todos, desde el jardinero, desde el piscinero, desde el pool concierge, desde la camarista, la mucama, todos, ¿sí? Disminuir el distanciamiento, ¿sí?, emocional con el cliente. Fíjense qué interesante. Y yo escuchaba a la licenciada Mariana que hablaba mucho de los espacios y pensaba, sí, hay que disminuir el distanciamiento, o sea, o hay que tener un distanciamiento físico, pero no emocional con el cliente. ¿Sí? Y a mí me da cierto temor que este distanciamiento físico implique también un distanciamiento emocional. Puede ser que yo no me acerque al cliente físicamente, que no vaya a la habitación directamente, que no lo vea directamente, pero lo puedo llamar, puedo comunicarlo, puedo estar constantemente con él, preguntándole cómo se siente, preguntándole qué necesita, ¿sí? Observando su conducta adaptativa a ese nuevo escenario, que es la única manera que me va a decir a mí, ¿sí?, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque estamos demostrando que él se está sintiendo más seguro, porque nos lo demuestra a través de su conducta. Y hacer conocer a los clientes de las medidas, ¿sí?, que estamos tomando en el nuevo escenario. Ahora, ¿los clientes van a ser los mismos o serán otros? Hace una semana estuve leyendo unos artículos muy interesantes de investigaciones de universidades en Inglaterra que hablaban del efecto psicológico que ha provocado en todos nosotros, aun cuando pensemos que no, el confinamiento. No somos los mismos. Voy a entrar a un nuevo escenario, sí, que ya ha cambiado, pero la persona que va a entrar a ese nuevo escenario es una nueva persona. Porque tenemos patrones conductuales alterados, horarios de descanso, tiempos y cantidades de comida, necesidades de interacción y conversación. Hablaba con una colega la semana pasada y me decía, wow, y ella tenía esta duda, yo no quiero estar muy aislada de mis clientes porque yo considero que los clientes ahora van a tener más necesidad de comunicación porque hemos estado tan aislados en estos momentos que necesitamos conversar, que necesitamos sociabilizar, que necesitamos compartir cierta energía con otro ser humano. Y yo le decía, es probable, no en todos los clientes, pero es probable. Entonces, los clientes no van a ser los mismos. Nosotros no vamos a ser los mismos. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando a un nuevo escenario. ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante. Y esto hablaba hoy con la licenciada Mariana. E hice una pequeña investigación acerca de ver cómo las páginas web de los hoteles de ciertas cadenas reconocidas a nivel internacional, si han cambiado, ¿sí?, con respecto a todo este nuevo escenario. Y desafortunadamente, las páginas web de los hoteles siguen mostrando el mismo escenario.
anterior. El mismo diseño de las habitaciones, el mismo diseño de las recepciones, el mismo tipo de menú en los restaurantes, cuando sabemos que ya va a haber toda una serie de cambios. Entonces, imagínense un hotel, un huésped que quiere vacacionar ahora y se quiere ir a alguno de los hoteles que están ustedes, y entra a su sitio web, y va a ver la habitación con todas las amenidades, con la folletería, la papelería, la recepción anterior, el bar anterior, los menús anterior. Se está creando todo un sistema de referencias que corresponde a un escenario antiguo. Entonces, cuando llegue al hotel, el impacto va a ser mucho más fuerte, porque no es lo que se le va a mostrar. Entonces, no sé por qué las páginas web no están mostrando el nuevo escenario, porque esto ayuda a que la persona ya empiece a ver, ya empiece a tener esos elementos que va a utilizar como sistema de referencia para cuando llegue al hotel, ¿sí?, no sea tan incierto y no le provoque, ¿sí?, una evaluación que tenga que hacer instantánea. Ya él vio, ya me van a recibir con máscara, me van a recibir con guantes, ya sé que la habitación va a estar desprovista de toda una serie de elementos, etcétera, etcétera. Les dejo para que piensen ustedes en sus sitios web de sus propiedades, cómo lo están trabajando. Y por último, considero que es extremadamente importante, ¿sí?, los huéspedes que van a empezar a llegar al hotel, los primeros huéspedes. Sí, y en la charla anterior que tuve la posibilidad de participar, escuchaba algo que me llamó la atención. Yo, desde mi punto de vista, desde mi posición de observador, ¿sí?, yo diría, colegas, ¿sí?, vamos a aceptar a cualquier tipo de huésped. No nos importa si es el huésped que va a pagar el hotel porque hicimos una rebaja en nuestras tarifas de un 50, 40, 30, 80, y sé que va a estar ese periodo y no va a venir nunca más. ¿Por qué? Porque necesitamos embajadores de los sistemas de referencia del nuevo escenario. Y esos huéspedes van a ser los primeros embajadores. Esos huéspedes son los que van a empezar a escribir los primeros comentarios de este nuevo escenario. Los anteriores ya no son válidos, porque están basados en productos y servicios que no corresponden a este nuevo escenario, por lo menos mientras dure toda esta situación. Entonces, vamos a abrir las puertas, vamos a aplaudir, e incluso fíjense qué interesante, y estaba pensando el otro día, cuando a mí, yo si fuese propietario de un hotel, a estos nuevos huéspedes le diría, señor, por favor, escriba su comentario, ¿sí? E incluso hasta me atrevería a decirle, no le escriba 2 días, 3 días después que usted llegue, escríbalo a la semana, a los 10 días, ¿para qué? Para que demuestre que usted está sano y no se enfermó en mi hotel. Por lo tanto, mi hotel es seguro. ¿Interesante o no? Entonces, vamos a aceptar a estos clientes, ¿sí?, porque son los que van a empezar, y vuelvo y repito, a establecer estos sistemas de referencias necesarios para que todo ese nuevo escenario que es incierto empiece a ser, ¿sí?, lo más cierto posible. Y desde acá ha sido mi aproximación de cómo trabajar la incertidumbre, ¿sí?, y cómo, para que ustedes tengan cierta aproximación a qué pasa con la incertidumbre en nuestro cerebro y por qué va a ser importante crear desde el aquí, el ahora, en ese escenario, ¿sí?, la certidumbre con todos nuestros clientes. Yo hablaba con la licenciada Mariana y le decía, mira, yo pienso que lo más certero que va a pasar cuando se abran las puertas es que va a ser incierto, porque estamos hablando desde un lugar, desde una posición que no estamos ahí para observar y que no estamos ahí para nosotros mismos conocer cómo vamos a responder frente a todo esto nuevo. Así que le doy muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo, la verdad que muy interesante. Ahora sí me puedo quitar todo porque me ahogo. Ahora sí, sí, ahora sí, por supuesto. Sí. Bueno, muy interesante las reflexiones y el análisis que nos compartiste. No sé si hay preguntas en el chat. Sí, vamos con una pregunta. Mariana, si querés,
¿Estás por ahí, Mariana Stachuk? Acá estoy. ¿Me ven, me escuchan? No sé. Me gustaría resaltar algo que escribió José Pesano de Playas Doradas, y me encantó la definición, puso: juntos vamos a ofrecer un destino seguro. Y me pareció algo totalmente acertado. En este espacio de incertidumbre, el estar juntos, el poder compartir todo lo que nos está ocurriendo, obviamente que vamos a llegar a un espacio, a un destino seguro. No sé si será el 100% seguro por todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? Ya sabemos que hay determinadas situaciones, y como Osvaldo lo mencionó, y lo mencioné yo, el tema de la persona, que nosotros somos los portadores de alguna forma de este virus. Y va a ser un destino seguro, pensando en que todos estamos preocupados y trabajando para algo de calidad a nuestros huéspedes. ¿Qué quiero decir con algo de calidad a nuestros huéspedes? Con un concepto de calidad a nuestros huéspedes. Independientemente de que yo tenga una cabaña que puede estar calificada de 1 estrella, o puede llegar a pertenecer a un segmento low cost, o puedo pertenecer a un hotel 5 estrellas. Todos ofrecemos el mismo servicio. Y el servicio que ofrecemos, ese es un servicio de 5 estrellas. Acá no estamos hablando del tipo de establecimiento, porque obviamente que nos entendemos, sabemos cuáles son las particularidades que cada uno de nosotros podemos llegar a vivir en nuestros propios establecimientos. Lo importante es que esta comunidad, que estamos acá haciendo 90 participantes, o 95 que estuvimos hoy, más los otros 40 que están por Facebook, todos estamos pensando en ofrecer un servicio 5 estrellas para nuestros huéspedes. Por supuesto que va a haber que adaptarlo a lo que cada uno tiene, pero la sonrisa social o la sonrisa cordial que en un momento salió en el chat ya no va a estar, la vamos a tener que manejar con nuestros ojos, ¿sí? La vamos a tener que manejar con nuestra voz. Va a seguir estando esa cordialidad. Esa cordialidad va a seguir estando desde el espacio en donde ustedes hoy, en el lugar en donde están, levantan el teléfono o mandan un mail o mandan un WhatsApp y: señor García, ¿cómo anda usted? Estuvo el verano pasado con nosotros, queremos saber cómo lleva la cuarentena. Y ahí estamos trabajando en eso. Eso lo puede hacer un hotel 5 estrellas, como lo puede hacer un cabañero. Y esto es lo que me gustó de lo que dijo José Pesano: ofrecer un destino seguro. Argentina puede ser un destino seguro, porque hoy todos los que estamos acá somos todos de Argentina. Hay alguien de Uruguay, está Osvaldo de Punta Cana, y sé que hay gente de Latinoamérica, pero todos estamos focalizados en lo mismo. Y otra cosa que quiero seguir, y con esto lo cierro: Ernesto Quinteros habló mucho de la comunicación, que vamos a tener que estar con este diálogo con este huésped. Sí, como mencionó Osvaldo, después de tanto tiempo de no tener una comunicación con la gente, vamos a tener esta necesidad de poder hablar. ¿Cómo podemos hacerlo en este momento? Generando una charla a través de Zoom, ¿sí? Generando un espacio que les podemos dar a través de las redes sociales y mantenernos de esa manera en contacto con nuestros huéspedes. Recuerden que pueden ser nuestros asesores en cómo vamos a otra vez levantar el telón. Espero haber sido clara, y si no, alguna pregunta, al chat, por favor. Bueno, muchas gracias, Marian. También tenemos una pregunta acá que hace Omar Mazulo, que, dice: ¿qué tipo de tela impermeable es la adecuada para las fundas de almohadas y colchones? Esto, bueno, no sé si alguno de los dos tiene el conocimiento de poder ayudarlo a Omar con esta consulta o duda. Yo la verdad que en este momento te tendría que decir que no, es una incertidumbre para mí, te podría llegar a decir, y lo confieso. Pero lo que sí tengo la certeza es de que puedo buscar la información y poder darle la respuesta a... recordame el nombre. ¿Juan Mazulo es? Giselle, para que, sí, ahí se me fue para arriba. Omar, perdón. Omar, discúlpame, yo soy un desastre con los nombres. Tengo la incertidumbre, que te lo digo ya desde ahora. Tengo la duda, no sé cuál es.
y lo reconozco como tal. Pero la certeza que tengo es que te voy a buscar la respuesta y te la vamos a pasar. Gise, perdón, chicos, que voy a dar la de arquitectura. Lorena, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Hola, chicos? Lore. Bien. Bienvenida. A ver, yo dentro de la charla que vamos a hablar respecto de los espacios y demás, voy a hablar de materialidad y me voy a meter en el tema específicamente de eso. No obstante, a priori lo que podemos decir que respecto de los textiles tienen diferentes composiciones, entonces yo puedo buscar un tejido más abierto, más cerrado, más permeable, más impermeable. Después, si yo me voy a un tejido, tengo que irme a una especie de bolsa que yo envuelvo una almohada y la vuelvo a sacar. Digo, va a ser un tema bastante complejo, tal vez tenga que ver con la reposición, con algo que puedan llegar a tener reposición para poder intercambiar, para poder desinfectar. Pero bueno, yo me voy a meter de lleno en la charla con todo lo que tiene que ver con la materialidad de las habitaciones y de todos los espacios, así que ahí voy a dar un poco más de información y ampliar un poco el tema. Gracias, Lore. Sí, yo también aprovecho para contarles que estamos organizando un segundo ciclo de charlas, donde ahí vamos a tener proveedores de lo que es productos hoteleros, y entre ellos vamos a tener al dueño de una lavandería, que justamente también nos va a contar sobre qué procesos ellos están realizando para tener un lavadero seguro, como él me lo comentó, y también bueno, otras empresas proveedoras que están tomando medidas para poder ofrecer los productos seguros para el hotelero, y por supuesto que eso se transmita directamente hacia el cliente. Quizás en esas charlas también van a poder encontrar las respuestas a este tipo de consultas. Bien. Sí, es para un segundito. Sí, dame un segundito. Para Omar, mira, ahí tenés a María Lidia Crib, respondió, ¿sí? Que te respondió sobre las telas. Ella tiene una empresa textil y te estaba dando la respuesta. Importante esto, fíjense lo que se genera en esta situación. No solamente estamos nosotros como oradores, sino también ustedes como proveedores, clientes, y cada uno está dando su granito de arena. Así que más que importante. Gracias, G. No, por favor. Bueno, en general, una pregunta para Osvaldo. ¿Cuál es para él la diferencia entre peligro y riesgo? Nos pregunta Ernesto Quintaro. Ya, mira, Ernesto, primero, déjame anotar tu nombre porque así te puedo llamar por el nombre. Peligro y riesgo. Es interesante tu pregunta. Primero, son dos conceptos que cada uno de nosotros tiene su interpretación. Es muy particular para cada uno de nosotros. Lo que puede ser peligro para mí, quizás es un riesgo para ti o viceversa. Con el tema del riesgo frente al peligro, sí, hay una teoría que habla del tema de la homeostasis del peligro, y es lo siguiente. Por ejemplo, si te vas a bañar a una playa, ¿no? Y te dicen, Ernesto, no te bañes en esa playa porque hay tiburones. Para ti es un peligro, ¿de acuerdo? No te bañas. Pero sin embargo, si empezamos a poner estos mallas, ¿sí? Para proteger y para que no entren los tiburones a la playa, ¿sí? Entonces el peligro disminuye, entonces tu riesgo aumenta. Es decir, te arriesgas más a bañarte en la playa, ¿de acuerdo? Entonces, esto es interesante porque puede pasar en los hoteles también. Es decir, puede pasar de que al nosotros crear escenarios extremadamente seguros, ¿sí? Al cliente, aumente o disminuya la percepción de peligro y aumente las conductas de riesgo, ¿sí? Del cliente. Entonces, habría que prestarle atención en ese sentido. El riesgo lo podés manejar como la exposición, el grado de exposición que tú tienes al peligro. O sea, cuánto tú sabes que es peligroso, ¿sí? Y cuánto tú te enfrentas, ¿sí?
a ese peligro. No sé si Perfecto, me pude explicar. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Por nada. Gracias, Osvaldo. Bien, acá Melissa Pico también nos hace una pregunta que dice, con respecto al modelo de alojamiento hostel, ¿creen que van a perder mercado de huéspedes frente a este panorama más complejo de higiene y seguridad? Quien guste, Mariana, Osvaldo, quien guste responder. Mira, sí, vuelvo y te repito. Estamos hablando sobre un escenario que es hipotético. Estamos hablando de lo que nosotros pensamos que pueda pasar. Yo considero, no sé, yo consideraría que no. ¿Sí? Yo consideraría que no, porque el cliente, ¿sí?, que va a un hostel es un cliente que tiene cierto nivel de interpretación y de expectativas acerca del producto y servicio que el hostel ofrece. ¿De acuerdo? Entonces, si ese producto y servicio que es específico para el hostel se adecúa a las medidas de sanitación, entonces no creo que esto le vaya a influenciar a ese tipo de cliente, ¿sí? Ya otro cliente que no haya experimentado este tipo de hotelería, quizás pueda ser un poquito más reticente porque no lo ha experimentado antes. Y ahí volvemos de nuevo a lo que habíamos hablado, o sea, no tiene sistemas de referencia. Pero a los clientes habituales, si se sigue todo el protocolo de seguridad y de sanidad, etcétera, etcétera, considero que no, porque nosotros de manera general somos seres rutinarios, o sea, tendemos a hacer lo que ya hicimos, por un tema de conocimiento, por un tema de evaluación anterior, etc. Entonces, yo estoy acostumbrado a ir a un hostel, entonces voy a seguir yendo al hostel, ahora sí prestando atención, si ese lugar donde yo estoy acostumbrado a ir me garantiza mi seguridad. Es lo que considero desde mi punto de vista como observador. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Bueno, tenemos la última pregunta que nos viene desde Facebook, de Cristian Valencia, que él es estudiante, y dice lo siguiente: ¿cómo podemos generar experiencias positivas? Perdón, que encima de todo esto que estamos pasando, como aconsejan dar una buena cara ante un cliente, brindando seguridad, felicidad, poder quitar ese miedo a un cliente en el momento en que nos visite. O sea, lo que él está planteando acá es un poco cómo desde este clima o sensación de por favor, los audios, los micrófonos, si son tan amables. Lo que está planteando es... Gise, activate el micrófono. Perdón, sí, no se escucha, Giselle. Gise. Sí, no se escuchó porque me silenciaron. Ok, sí. Perdón. Para resumir lo que dice Cristian, digo, su pregunta viene a cómo uno, desde lo que es el servicio, va a poder transmitir a través de la hospitalidad, ¿no? Esto de la sonrisa y esta bienvenida ante este escenario quizás de temor o de incertidumbre que existe con el cliente. Mariana, te cedo la palabra. No se escucha, Marian. Marian. Acá estoy. Osvaldo, te aclaro que esta pregunta decía especialmente para Osvaldo, pero no importa. Decía para mí. No, sí, no, para es para cualquiera de los dos. Ok, mitad. Mitad. Vamos. Dale, decilo vos, así después yo hago que quiero decir algo. Decilo vos, tu parte. Bueno, primero, no sé, Giselle, tú habías leído algo, la palabra miedo, ¿no? Que sí, persona, esto manifiesta a Cristian un poco el tema de cómo brindarle al cliente una sonrisa, ¿no? Seguridad, felicidad ante ese miedo, ante este panorama de miedo e incertidumbre que tiene el cliente cuando nos visita.
Mira, Cristian, yo creo que la mayor fuente de seguridad que se le puede, o que tú le puedes ofrecer al cliente, eres tú mismo, si trabajas en un hotel. ¿Sí? O sea, ofreciéndole tú desde tu interior, o sea, demostrándole que tú te sientes seguro, ¿sí? En el mismo espacio, porque vamos a convivir, vamos a coexistir en los mismos espacios. Entonces, me llamó la atención en tu discurso la palabra miedo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros y hay una frase en psicología que dice: lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro, ¿no? Entonces, muchas veces uno habla desde lo que uno mismo va sintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, lo que podemos hacer es notar y observar la conducta del cliente. Las emociones se pueden leer fácilmente. Entonces, tú puedes darte cuenta de un huésped que llega un poco más, digamos, observador, no tan abierto, quizás un poco más desconfiado. Entonces, tú con tu lenguaje corporal, con tu sonrisa, con tu conocimiento, ¿sí? Cumpliendo todas las normas de seguridad, tú y tus compañeros le puedes cambiar esa sensación o esa posible emoción que puedas sentir el cliente. ¿Sí? Atendiéndolo, haciéndolo sentir importante, haciéndolo sentir reconocido, ¿sí? Haciéndolo, la calidez y el afecto, la ternura, ¿sí? En tu servicio son armas que son únicas y válidas, no solamente en este escenario, en cualquier escenario, ¿sí? Para hacer que una persona, ¿sí?, quiera entrar al espacio que nosotros le vamos a abrir. Y sobre todo eso, o sea, aperturar nuestros espacios, aperturarlo lo más que pueda, ¿sí? Para hacer que la persona entre al espacio que nosotros le estamos aperturando, que sea el huésped que decida si nosotros entramos o no al espacio de él, ¿sí? Pero que nosotros siempre tengamos nuestros espacios abiertos para invitándolo a que entre en ellos. Bien. En base a esto de la experiencia, Cristian, te digo que justamente lo tocaste a Osvaldo, que tiene esa expertise en esta situación de experiencia hotelera, y en algún momento, si quieren, podemos llegar a dar una charla porque hemos sido muy buenos compañeros creando grandes experiencias. Pero me quedo con algo que la semana pasada, no sé si está Gisela Ares, ella dijo: recuerden que no vendemos habitaciones, vendemos experiencias. ¿Sí? Yo no puedo vender una habitación y que el huésped se la lleve, porque no se la puedo dar. Es totalmente intangible lo que nosotros vendemos. Entonces, al vender esa intangibilidad, ¿cómo lo vamos a hacer? En primera instancia, como lo mencionamos Osvaldo, ¿cómo está nuestra página web? ¿Cómo nos mostramos? ¿Desde qué lugar nos mostramos? ¿En pausa desde marzo? ¿O con diferentes acciones que, aunque seamos un pequeño hotel chiquitito o seamos unas cabañas muy pequeñas, mostremos un amanecer? Ya ahí te estoy mostrando la experiencia que podés vivir en mi lugar, independientemente que tenga que utilizar un tapabocas, porque va a ser algo que ya va a pasar parte de nuestro uniforme, va a ser algo que va a ser algo como común en nuestra cotidianeidad. ¿Cómo yo voy a generarte esa experiencia? Va a tener que ver con imágenes, con palabras, con sensaciones, y con la emoción de que cuando vos llegues yo esté totalmente segura de que te voy a brindar un espacio seguro. Esta firmeza que dijo, esperen que me la anoté, que dijo José Pesano de Playas Doradas: somos un destino seguro, soy un establecimiento seguro, y así es como te recibo. Esto es lo importante. Y en base a esto, Giselle, ya que me das esta oportunidad, y con esto quisiera cerrar la charla de hoy, porque me parece importantísimo, y no quiero robarle más el tiempo a toda esta gente que están con nosotros. Hoy vivimos un estado de incertidumbre, pero que esta incertidumbre no nos paralice, que esta incertidumbre nos sirva para accionar e ir adelante. ¿Por qué? Porque tengo una certeza, que todos la sabemos: pronto va a haber una vacuna. Y una vez que esté esta vacuna, todo de alguna forma va a volver a un ciclo y a un cauce diferente. Entonces, en base a esa certeza que tengo, que va a ser una vacuna, que simplemente hay que esperarla, hoy tenemos que llevar las cosas de esta manera. Y lo único que pido, por favor, es el tema del compromiso y la responsabilidad, que los hábitos que hoy aprendemos para cuidarnos nosotros, sanitizarnos y estar en pro del otro, se sigan manteniendo aunque tengamos una vacuna.
Así que yo desde mi parte les agradezco totalmente por este tiempo, por el espacio, por quedarse con nosotros. Y bueno, si hay dudas, saben que tienen nuestro contacto de mail, el de Osvaldo también lo pueden tener a través de nosotros, y acá estamos. Sí, muchas gracias, Bueno, Caro, muchas gracias. Osvaldo, un placer, amigo, un placer. El placer es mío, muchísimas gracias a Tercer Eslabón y a todos ustedes, y por acá andamos. Osvaldo, antes de cerrar, que vamos con unos últimos anuncios, pero la verdad que, bueno, no nos conocemos personalmente, pero sí te conozco mucho a través de Mariana y es un placer y te agradezco enormemente el esfuerzo y el tiempo por estar acá. Muy agradecida de verdad y un placer escucharte. Muchas gracias por transmitir tu conocimiento, tu experiencia, y bueno, y por participar desinteresadamente de este ciclo de charlas que estamos haciendo todos desde el corazón, ¿no? Y para poder ayudar y aportar nuestro granito de arena para hacer más certeza y menos incertidumbre. Así que muy, muy amable y muchas gracias de verdad por el tiempo. Es un placer, gracias a ustedes. Bueno, Carolina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno. Antes que nada, antes de cerrar y de terminar, recordarles que por el chat van a estar compartiendo el link de un pequeño test para quienes quieran obtener el certificado de la charla. Es un breve test de conocimiento adquirido para más o menos testear algunas cuestiones que se estuvieron desarrollando y debatiendo en esta charla, así que quienes quieran obtener el certificado van a tener el link del test para ello. Por otro lado... Sí, perdón, el test ¿sí? ya está subido, así que okay, ya lo pueden obtener. Perfecto, buenísimo. Por otro lado, ya está disponible el link para gestionar las inscripciones a la próxima charla, que va a tener lugar el próximo martes, 16 de junio, en la misma franja horaria. Vamos a tener dos presentaciones. Una presentación enfocada en las recomendaciones para el rediseño de los espacios en los hoteles, a cargo de la arquitecta Lorena Bravo, y una segunda presentación enfocada en las estrategias y normas a seguir para la reactivación en el sector gastronómico, a cargo del chef Álvaro Arizmendi. Así que ya está el link disponible para que puedan realizar las inscripciones a través de Eventbrite. Y por último, recordarles que la charla está siendo grabada y que va a estar siendo subida al canal de YouTube de Giselle Pinardo. Así que próximamente, en las próximas horas, van a poder revivir, digamos, la charla a través del canal de YouTube. Así que sin más, bueno, agradecerles a todos por participar y por demostrar interés y por intercambiar ideas, experiencias y la incertidumbre de todos, ¿no? Así que bueno, agradecerles a todos, a Osvaldo, a Mariana, por sus presentaciones y por estimularnos para pensar un poquito el escenario futuro. Y bueno, los vamos a esperar a todos el próximo martes, en la próxima charla, en el tercer encuentro. Bueno, gracias a todos. Nuevamente reitero el saludo de Carolina. Y acá todos nos están saludando. Por supuesto, todas las felicitaciones para Osvaldo y para Mariana. Más que felicitaciones, todos súper agradecidos por toda la información que les brindaron. Y bueno, y nos estamos viendo el próximo martes. Acá Ernesto quiere, a ver Ernesto Bueno, Quintar, amigo y conocido. Bueno, un gusto Giselle, un gusto Mariana, un gusto Osvaldo conocerte a distancia, Carolina. La verdad que estoy muy contento con estos encuentros. No pude llegar antes porque tuve algunos inconvenientes, pero les quiero recomendar a todos, seguro Osvaldo ya lo conoce,
un libro que a mí me cambió la cabeza mucho en este tema de la incertidumbre, y que se los muestro, es El Cisne Negro, que seguramente Osvaldo lo habrá leído, ustedes lo habrán visto, y la verdad que me hizo hacer un cambio gigantesco en lo que es la gestión integral de los riesgos en el turismo. Así que esto lo pueden incluso bajar en PDF por internet, así que no es necesario que lo compren. Solamente eso. Y muchas gracias a todos. Gracias, Ernesto. Un placer tenerte, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario, Gracias, al contrario. Ernesto. Bueno, entonces estamos viéndonos la semana próxima. Ahora voy a subir al Facebook también todos los links para que quienes están haciendo el video de Facebook puedan acceder a la información. Así que, bueno, buenas noches. Y Mariana, Osvaldo, Mariana, un placer, como siempre, mi socia, mi amiga y mi colaboradora. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias a todos. Perdón, y no saludé a Carolina también, que gracias ahí por el apoyo. Caro. Tocaya, gracias Ahí, por el apoyo. mis es cierto, tocayas, ahí. Gracias, Caro, Gracias a infinitas Gracias a ustedes. por el apoyo y por el soporte del BAC. No, por favor. Así que- Omar, ahí nos saluda. Omar, gracias. Ernesto, muchas Gracias, gracias Caro. por tu Gracias, aporte. Caro. Muchas Gracias, Caro. gracias. No, al contrario, al contrario. A orden Gracias, ustedes. gracias a todos. ¡Ay, Beso, muy abrazo. bien!